Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Las tres grandes religiones de la actualidad, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, comparten un libro en particular como base de su religión. Este libro es el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento hay una historia en particular que no ceja de dejarme anonadado. Esta historia es la del Arca de Noé. No deja de anonadarme y de asombrarme por cómo un Dios puede decidir que toda su creación es digna de ser aniquilada de un zarpazo. Pero aunque la historia del Arca de Noé pueda ser considerada mitología religiosa, mitología o religión, incluso hay algunos fundamentalistas que lo consideran verdad. De lo que vamos a tratar hoy es de cómo una agencia gubernamental palpable, totalmente discernible, identificable, estuvo muy interesada, y quizás todavía está muy interesada, en el Arca de Noé. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Todo depende de dónde y de cuándo me estén escuchando, porque esto es un podcast, por tanto, es en diferido. Bienvenidos una vez más, amigos, a Clave 45. Los saluda con todo el cariño del mundo su compañero de viaje, Gerald Dean. Vamos a tocar ese tema interesante de el Arca de la Alianza, pero no vamos a contar tantas historias, sino que vamos a centrarnos como una agencia de inteligencia norteamericana, estuvo sumamente interesada por buscarla, encontrarla, por hallarla, por encubrirla, en fin. Y vamos a hablar sobre un montón de documentos desclasificados que apuntan a su interés. Para la gente nueva que nos esté escuchando por primera vez, decimos que esto es un podcast que está hecho 100% sin ánimo de lucro, ni siquiera sin ánimo de monetización, sin ánimo de verle ni un centavo ni un penique a nada. Lo hacemos por difusión y por amor a la audiencia. Y en la única manera en que ustedes también pueden demostrar su apreciación, si quieren, si les gusta y si tienen ganas, es usando nuestras vías de contacto. Y esas vías de contacto son nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com, mail.com. Tenemos una bastante buena página web, si me permiten decirlo. Está en WordPress y la pueden encontrar en clave45, los números 45.wordpress con 2 s al final.com. Tenemos presencia en Google+, búsquennos por Clave 45 dentro de Google+. A veces nos ponemos en chat y hemos ya hecho algún chat entre algunos miembros que nos encontraron, o sea que la cosa está interesante. Pero, como recuerden que he dicho, esto es en diferido, es un poco difícil de hacerlo en tiempo real cuando están emitiéndose los podcasts, amigos. Pero también tenemos cuenta en Twitter y de vez en cuando ahí ponemos algunas cosillas. Estamos en laclave45, laclave45. Y por último nuestra página de Facebook, donde ponemos recomendaciones, ponemos enlaces, hablamos, decimos cosas a la gente que nos quiera hablar, en fin, encantados de colaborar con ustedes, amigos. Búsquennos por Clave 45. Pero una forma muy sencilla y muy rápida de demostrar un poquito de aprecio es picando en ese pulgarcito que hay en el muro de iVoox, ese pulgar que apunta hacia arriba, o dejándonos un comentario en el muro de iVoox. Es también tremendamente apreciado. Una cosa chiquita como cámbiate las pilas, qué mal suenas, afina el micrófono, etcétera, etcétera, o que nos digan que les gusta que sigamos con ese tema, que hablemos más de temas parecidos, etcétera, etcétera. Eso es una forma muy rápida y muy sencilla de demostrar aprecio y nos ayuda a expandir nuestra difusión. Y una vez más, para la gente más nueva, les diremos que hacemos una breve introducción como esta que ya estamos terminando. Después, si hay algunas noticias relevantes que nos apetecen comentar, las insertamos. Después pasamos a la parte más espesa de la cuestión, al meollo del podcast, que se titula Buscando Claves.
Y después viene a continuación la sección Misterio Recomendado, donde hablamos de algunos podcasts, algunos libros, algunas revistas, algunos artículos que nos parecieron interesantes compartir con ustedes. Y por último entramos en la sección Contactados, donde leemos algunos correos de los oyentes y dejamos saber sus opiniones y nosotros aprovechamos para darles algunas respuestas a sus preguntas. Y por fin llega la sección final, donde a lo mejor damos algún preludio de las cosas que van a venir y damos gracias a esos becarios que nos ayudan a sacar este programa adelante. En fin, amigos, gracias por estar aquí. Si ustedes no estuvieran aquí, yo no estaría grabando, yo no estaría emitiendo y yo no estaría podcasteando. Así que esto se lo debo a ustedes, amigos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente sección y a lo fuerte del show. Hoy en Buscando Claves, la CIA y el Arca de Noé. Amigos, no creo que Clave 45 sea el programa más indicado para empezar a contar con todo lujo de detalles qué es el Arca de Noé, o por qué es interesante. Pero sin embargo, me debo a la audiencia y tenemos que dar un poco de contexto a todo. Así que vamos a dar un breve resumen sobre qué es esto de el Arca de Noé en cuestión de unos pocos segundos. En el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, un día el Dios de los hebreos, llamado Yahvé, se cabrea con el mundo, a pesar de que lo había hecho él y era su obra. Entonces dijo: voy a mandar a tomar por saco a todo Quisque. Decidió mandar un diluvio que iba a ahogar a toda esa gente que le caía mal, que era todo el mundo, según la Biblia hebrea. Pero había un tipo que le caía más o menos bien, entonces agarró y le avisó. Le dio unos planos de cómo construir un barcazo tremendo y le dijo: mira, apúrate, súbete y ojo, no te vayas solito, mete dentro un montón de bicharracos que te voy a dar para que sobrevivan también esta aniquilación, esta masacre, esta hecatombe, este genocidio que voy a hacer. Entonces, este personaje que se llamaba Noah se subió. Llegan las aguas, mata todo Quisque, solamente queda Noah y sus bichitos, que parecía aquello un zoológico internacional. Y después, al final, Dios dice: bueno, ya está bastante tiempo con las aguas levantadas, y la retira y baja a Noah. Y el arca quedó encima de una montaña. Eventualmente Noé bajó y empezó a repoblar el mundo junto con sus hijos. No vamos a entrar en detalles sobre la endogamia que se debió haber producido, pero en fin, el hecho es que el arca está donde Noé sobrevivió el diluvio según la historia bíblica, quedó en un monte del cual bajó Noé y su familia. El arca quedó allá arriba, ellos bajaron y empezaron a repoblar la tierra. Ese es el sumario de 2 minutos de qué se trata el arca de Noé. Como he dicho, vayan ustedes a internet y busquen los detalles de cómo lo construyó. Dan detalles maravillosos sobre cuánto medía. Está muy interesante el hecho de que Yahvé le hubiese dado unos planos, ¿no?, sobre cómo armarla. Supongo que sería mejor que los que vienen en IKEA. Sacado eso del medio, vamos a entrar en el clave 45, todo gas. En el siglo XIX, en el siglo XX, los dos, se empieza a expander la noción de que esa arca en la que había viajado Noé para salvarse del diluvio había quedado en el monte Ararat, en Turquía. Ojo, amigos de clave 45, lo que sí tienen que saber es que usando la religión comparativa, que esto es agarrando un montón de religiones y mirando sus mitos, sus leyendas, sus credos, nos encontramos que casi todas las religiones tienen historias raya mitos acerca de hecatombes, acerca, de masacre a nivel mundial, cataclismo, erradicación de la raza humana. Casi todos los mitos. Muchos de ellos tienen mucho que ver con el agua, quiero decir, con inundaciones, tal como cuenta el de la Biblia. Esos mitos que tienen relación con inundaciones, todos, o casi todos, siempre digamos casi, casi todos hablan de embarcaciones en las que se salvan algún ser, una montaña en la que acaba zozobrando esa embarcación después de que las aguas se retiran.
Yo puedo ir pensando y sitios como el país galo, Suiza, Dinamarca, Noruega, Finlandia, vamos a ver, Grecia, Corea, China, incluso en los nativos de Argentina, en Bolivia, Perú, un montón de nativos americanos, o sea, lo que se llama comúnmente indios, mal llamados, pero los nativos americanos tienen historias muy similares a estas del mito de Noé y de la Biblia, y todos acaban aparcando al final el barcazo en algún tipo de montaña. Por tanto, estas culturas tienen un monte sagrado donde también aparcó el barco el sobreviviente a su mito. En el mito hindú de la India, por ejemplo, hablan de Manu, que fue el Noé. Y en el caso de Manu, su mito dice que él acabó encallando el barco en las montañas malayas. Mientras que en la épica de Gilgamesh, que es un mito sumerio, el Noé sumerio se llama Utnapishtim. Ya sé que es un nombre un poco raro, pero de tanto leer mitología comparativa me lo acabé memorizando. Y él sobrevivió con su familia y también con varios animales y diferentes especies. Mientras que, por ejemplo, el Noé de algunos indios americanos, algunos nativos americanos, se llama Gichtem Manitou. Y lo mismo, se mete en un barco con varias especies y espera que las aguas vuelvan a su cauce y entonces se baja del barco encallado. Y eso es el mito. Pero vamos a pasar ahora a donde en el siglo XX interviene la CIA. Nos hallamos en la mañana del 17 de junio de 1949. Las fuerzas aéreas americanas, norteamericanas, tienen la misión de espiar y fotografiar aglutinamiento de fuerzas rusas que se están produciendo en la frontera de Turquía. Este aglutinamiento de tropas está ocurriendo cerca de esa montaña llamada Ararat. La nave espía norteamericana estaba volando a 14.000 pies de altura, algo así como 4.2 kilómetros de altura. Para entonces era una altura increíble y era inusitada, era algo bastante pionero. Los aviadores norteamericanos empezaron a tomar las fotos que tenían que tomar, llevaban a un especialista en fotografía dentro de esa nave espía que volaba tan alto. Las primeras fotografías que ellos tomaron les hizo fijarse en una protuberancia en uno de los lados del monte, y toda la tripulación coincidieron en que parecía una extraña construcción humana vieja, pero no sabían qué tipo de construcción, no sabían si era un alojamiento, no sabían si era un aparato, no sabían qué era exactamente. Tomaron muchas fotos y inmediatamente después dieron unas vueltas, le pidieron al piloto que se acercara un poco más. Cuando el piloto hizo ese acercamiento, uno de los vigías dijo que al otro lado de la montaña donde ellos estaban mirando había algo similar. Ya se pueden imaginar que ahí fue toda la tripulación al otro lado del avión a mirar el otro lado de la montaña, tal como indicaba el vigía. Y cuando divisaron lo que el vigía les estaba indicando, todos empezaron a rumorear, así de primera buena vista, de que debía de tratarse de la ala de un aeroplano. Aunque esa teoría se les fue bastante rápido por tierra, porque empezaron a sopesar, a cotejar las dimensiones de eso que parecía una ala. Y tenía que ser un avión de proporciones gigantescas, como las que aún no se conocía que se produjeran hasta ese momento. Cuando las fotografías que tomó este grupo de cotejadores y espías aviadores americanos regresaron a la base, las fotografías fueron inmediatamente estampadas con el sello de alto secreto y retiradas de la circulación militar. Ahora nos movemos 3 años adelante en el tiempo, y en el año 1952, otro aviador americano que estaba sirviendo su tour of duty, su servicio militar, una base militar en Turquía, le tocó hacer un vuelo cerca también del monte Ararat. Y él facilitó un reporte diciendo que había visto un gigantesco objeto metido en la ladera del monte, completamente cubierto por hielo y por nieve. Para una mente un poquito analítica, si esta traducción del reporte americano es correcta, pues a uno se le arquea la ceja, porque, vamos, decir que hay un objeto, pero a la vez decir que está cubierto por hielo y por nieve, y lo estás mirando desde la altura, es un poco difícil de determinar eso.
Si queremos seguir un orden cronológico, tenemos que decir que después nos llega la historia del teniente coronel Robert Livingston. Dejemos claro que el coronel, el teniente coronel Robert Livingston contó su historia ya entrado en años, cuando ya tenía 80 años. Su historia va atrás en el tiempo, se remonta a 1954, 2 años después del informe que archivó Bill Todd. Pues el teniente coronel Livingston estaba en 1954 trabajando en un puesto temporal en la famosa base de Wright-Patterson, en Ohio. Esta base es famosa porque en ella, en los años 50 y 60, volaban muchos prototipos de aviones experimentales. Eventualmente la comunidad ufológica la abrazó como un centro de secretos de militares de los Estados Unidos de América. El señor Livingston dice que cuando él estaba en ese puesto, llegó a su base un capitán de las Fuerzas Aéreas que trajo una foto consigo, una sola foto, que había sido proveída, le había sido otorgada por un gerente adherido a la embajada turca, que habían acordado que se le iban a llevar a los americanos para que intentaran determinar las dimensiones del objeto que se veía en la fotografía. La fotografía mostraba claramente un lado de una montaña, y era una montaña muy escabrosa y cubierta de hielo. Y había un alargado objeto rectangular que parecía protuberar por debajo de las capas de hielo. El equipo técnico de Livingston hizo unos análisis preliminares del tamaño de esa protuberancia y resultaron ser unas figuras inmensas, unas cifras bastante grandes, ¿no?, para un objeto. El capitán tomó la fotografía, le dio las gracias y se fue, y nunca más fue visto. Y hasta ahí la historia de Livingston. Eventualmente se desclasifican otros documentos de la CIA que habían sido clasificados top secret. Uno de estos documentos muestran que un aventurero francés llamado Fernand Navarra entró en una base en 1955 pidiendo que le ayudaran a analizar. Estoy diciendo que entró en una base americana de las Fuerzas Aéreas, pidiendo que le ayudaran a analizar un trozo de madera muy viejo que él decía había descubierto en las lomas del monte Ararat. Ahora, tengan en cuenta, amigos, que las fotografías que habían sido sacadas en 1949 a este punto todavía permanecían en top secret, o sea que no era muy divulgado el hecho de que alguien hubiera encontrado algo en Ararat que era digno de ser investigado. Eso sí, ya desde hacía siglos, probablemente desde el siglo XVIII y anteriormente, era de dominio público el hecho de que existía la leyenda de que en el monte Ararat había atracado el arca de Noé. No era como que esto de repente surgiese en el siglo XX por unos descubrimientos arqueológicos o nada similar. Había sido mito antes de que se empezasen a encontrar estos detalles. Llegado a este punto, la CIA americana estaba muy interesada en saber qué estaba ocurriendo en esas lomas de las montañas. Tengan en cuenta de que no era extraño de que las agencias gubernamentales, hablamos del FBI, hablamos de la CIA y otras de esa índole, tenían muchos cristianos fundamentalistas entre sus filas. Y cuando aquí digo filas, claro, no me refiero al pobre pringadito, ¿no?, que está, por ejemplo, trabajando de portero. Estamos hablando de ya directores, ejecutivos, gente ya más alto grado, y que tenían una cierta inversión, digamos, entre psicológica y teológica, de credo, religiosa, porque las bases fundamentales de su creencia, que era el cristianismo fundamental, fuese verificado. Permítame aquí hacer un breve inciso. Esto es algo que yo jamás he entendido y me van a oír comentar en otros podcasts donde hablemos de cristianos fundamentalistas, porque en los Estados Unidos de América tienen una tensión inmensa entre los cristianos fundamentalistas que se aferran a la Biblia como si fuese un texto histórico y se lo quieren hacer ver así al resto de las ramas de la ciencia,
y quieren que la ciencia acepte ese libro como un texto histórico y verídico sin aportar casi ninguna prueba. Y después está la ciencia, que mira a la Biblia como un libro religioso y punto. Y muchos, incluso científicos, admiten que ciertas partes del libro religioso de la Biblia tienen soportes históricos. Pero todos están claros de que no lo pueden tomar como un libro histórico o como un libro veraz donde narra hechos de una manera científica e histórica. Sin embargo, estos cristianos fundamentalistas no consiguen reconciliar el hecho de que hay que tener fe en algo, y esa fe no tiene que ir acompañada de hechos. Por eso se llama fe. Voy a dar un ejemplo clarito. Yo puedo creer que el espagueti que preparo en un cazo está vivo y me susurra profecías. Ahora, si eso es lo que yo decido creer, eso no es contingente de demostración. Por eso se llama creencia. Entonces, si viene un amigo y dice, no, esto no está vivo, esto es un espagueti, es una pasta, y me la voy a comer, y se la come, yo no tengo por qué hacerle un aspaviento de que él no comparta mi creencia y que él consiga demostrarme algo diferente, ni tengo por qué intentar demostrar científicamente que mi creencia es una realidad científica, porque es una creencia. Estamos hablando, amigos, de yo qué sé, arquitectura y gamusinos, dos cosas completamente distintas. Bueno, sin embargo, en los Estados Unidos de América, como digo, hay un movimiento increíble por estos cristianos fundamentalistas insistir en que los modelos científicos acepten la Biblia como una realidad científica, como un libro histórico, vamos, como una verdad revelada. Y bueno, yo estoy inmensamente contento de que, vamos, la comunidad científica nunca haya parado bola a esta gente inconsecuente. Porque, vamos, es lo que son, inconsecuentes, ¿no? Querer mezclar, repito, la arquitectura con los gamusinos. No debieran de estar contentos de que no hay que demostrar nada para creerlo, y debieran de seguir creyendo en lo que quieren creer. Ahí acabé mi inciso. Continuemos sobre el Arca de Noé. Como decía, llegado a este punto, en estos años, ya en los años 50 y 60, había muchos cristianos fundamentalistas y sectarios, como por ejemplo baptistas, etcétera, que estaban infiltrados, no digamos infiltrados, eso suena conspiracional, pero estaban contratados en áreas del gobierno bastante ya altas. Y ellos fueron los que empezaron a indagar y vieron mucho mérito en esta posibilidad de que hubiese el Arca de Noé en las laderas del monte Ararat. Y entonces consiguieron, esta partecilla quizás sea un poco más conspirativa, consiguieron que se dirigieran recursos de ciertas compañías, bueno, de ciertos organismos gubernamentales como el FBI o la CIA, que se dirigieran recursos en investigar esta posibilidad de que si había de verdad algo bíblico en el monte Ararat. De hecho, fue la CIA que estableció a finales de los años 50 un programa conjunto con la inteligencia inglesa, la MI6, y encontraron entre los dos ciertos documentos de la Alemania nazi que mostraron varias expediciones de la propia armada nazi al monte Ararat entre los años 1944 y 1945 para encontrar el Arca de Noé. Estas misiones, por lo que parece ser estas misiones nazis, consistieron primordialmente en lanzar globos estáticos con cámaras fotográficas e intentar fotografiar las áreas. Hay una cosa que te debo de aclarar, y bueno, si oyen otros podcasts, eso se los van a remachar durante horas, que es que el monte Ararat es un monte muy jodido. Perdonen la vulgaridad, pero quiero decir, es un monte escarpadísimo, es un monte que no tiene terreno, no tiene caminos para subir, no tiene senderos, tiene unas caídas verticales tremendas, y para colmo está casi cubierto de hielo casi todo el año. Bueno, la mitad de él, ¿no? La parte alta de él. Los testimonios dentro de los servicios de las Fuerzas Armadas americanas se seguían acumulando. A finales de los años 50, el capitán Gregor Schwinghammer estaba estacionado en la base de Adana, en Turquía, cuando usó los recursos de las fuerzas aéreas para sobrevolar la zona, y en el monte Ararat
él volvió reportando que había visto una increíble estructura rectangular parecida a un navío barcaza. Vamos a añadirle más leña al fuego y comentar que en 1968 el señor David Duckworth estaba trabajando en el Museo Smithsonian. El Smithsonian, como hemos comentado antes, es una extraña fundación que contiene recursos económicos privados, pero es administrada por el gobierno. Es una situación un tanto extraña. Y el señor estaba trabajando con unas cajas de embalaje que habían sido mandadas desde Turquía, cuando vio unos sobres sobre los que había fotografías aéreas hechas con globos aerostáticos. Parece ser, y claro, la gente que ha estado investigando el tema y que conoce todos estos datos, parece ser que esas eran las famosas fotografías de las misiones de los nazis. Y en esas fotografías se mostraba un objeto semioscuro pero cubierto por el hielo, de inmensas dimensiones que asemejaba remotamente algo así como un navío. El señor David Duckworth no estaba a cargo de esas cajas de embalaje, era como estaba trabajando al lado de ellas en otro tema, así que le preguntó a los trabajadores contiguos que estaban al lado de él sobre el contenido de esas cajas, y él dice que le contestaron así abiertamente que se trataba de artículos traídos a la Smithsonian del Arca de Noé. Poco menos de una semana más tarde, todos los empleados trabajando en esa sección del Smithsonian fueron advertidos de que no debían de divulgar nada del contenido de aquella zona a nadie del exterior. Y entremos también en la parte conspirativa. El señor Duckworth reveló estos contenidos a la escritora Violeta Cummings, que escribió un libro en 1982 titulado ¿Alguien vio alguna vez en verdad el Arca de la Alianza? Y ahí se narra la historia del señor Cummings. Y curiosamente, el FBI comenzó a molestarlo día y noche durante varias semanas, tras las cuales el señor Duckworth, intimidado, dijo que nunca más iba a hablar sobre el tema, ni iba a confirmar lo que había dicho en el pasado, y no iba a tocar más ese tema que le había revelado a la escritora Violeta Cummings. O sea, amigos, la gente que quiera opinar, alguna vez un avión pasó por el Monte Ararat y sacó unas fotos, y de esas fotos se veía algo raro, y de ahí se montó un tremendo jirijao, una tremenda pantomima acerca del Arca de Noé, tienen que saber, por esto que he estado describiendo, que hubo más gente involucrada en decir que habían sido testigos de algo parecido a un arca, a un barcazo inmenso en el monte Ararat en el transcurso de varias décadas. Supongo que no hará falta aclarar que yo no estoy diciendo de que en el monte Ararat haya una barcaza ni exista el Arca de Noé. No lo estoy ni diciendo ni negando. Yo estoy simplemente contando y dando detalles para que sepan que hay más detrás de la historia que la calenturienta imaginación de una persona que un día sacó una foto, tuvo una pareidolia y pensó que había visto el Arca de Noé en la ladera de un monte. Hay más que eso. A mí la parte que me llama más la atención es la que les voy a contar ahora, que es la cantidad de informes que hay de diferentes agencias americanas interesándose por el Arca de Noé. La agencia conocida como el Central Intelligence Agency, que es la CIA, eventualmente desclasificó bastantes récords, pero curiosamente desclasificó récords de los años 70 en adelante. Los anteriores, de los años 60 y 50, aún permanecen clasificados, lo cual da pie a mucha gente a pensar que seguramente los anteriores eran los que traía vistas más visibles y claras del misterio que se escondía en las montañas, en las laderas del monte Ararat. Sí existe un memo, datado mayo 13, 1973. En ese memo, el director de la CIA, el señor William Colby, contacta a el director del Departamento de Ciencia y Tecnología de la CIA, y también hace copia al señor Sir Stevens,
que es un antiguo diputado de inteligencia de la compañía, de la CIA, y les revela que el teniente coronel Walter Brown, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, hace poquito, estamos hablando de 1973, en mayo, hace poco, había hecho preguntas y pesquisas acerca de la existencia del Arca de Noé en el Monte Ararat y de fotografías de los años 60 y 50, que en teoría la CIA tenía en su posesión. Esta información le había llegado al teniente coronel Walter Brown a través, y esto estoy leyendo y traduciendo literalmente, de susurros. Y esto quiere decir ciertos contactos que le habían revelado a nivel privado y secretivo esta información a él, sin querer revelar la fuente. Sí hay que constar que el director William Colby le contestó al teniente coronel Walter Brown a través de una carta que sí, había habido expediciones en los años 50 de aviones espías y que habían sacado fotos a las laderas del Monte Ararat, pero que no habían encontrado nada digno de mencionar. Mientras tanto, esas fotos que no contienen nada digno de mencionar permanecen clasificadas como top secret, mientras que otras fotografías hechas más recientemente son puestas a disposición del público. También se desclasificaron documentos mostrando que el 6 de agosto de 1974 el congresista Bob Wilson se acercó a los canales de la CIA, a los agentes publicistas, a la gente que la CIA pone a disposición de estos congresistas, para preguntar si un amigo suyo, el doctor John Morris, que era hijo del doctor Henry Morris, el cual, a su vez, era la cabeza de uno de estos institutos creacionistas localizado en San Diego, California, si le podían dar acceso a este amigo suyo, el hijo, el doctor John Morris, a las fotografías que habían sacado la CIA en los años 50 del monte Ararat, porque pensaban que podían contener pruebas del Arca de Noé. La CIA le encargó al señor Angus Thurmer, que era el spokesperson, era el representante de prensa de la CIA, que le diera una respuesta a este congresista, al congresista Bob Wilson. Y claro, tengan en cuenta de que los congresistas son los que aprueban o niegan los presupuestos para agencias como la CIA. Entonces, por eso le asignaron a esta persona. Y el señor Angus Thurmer se pasó unos días preparando una carta muy diplomática y muy bien escrita, en la cual decía que sí, la CIA había tomado ciertas fotografías de laderas del monte Ararat, pero desgraciadamente había una temática muy sensible que ponía en peligro secreto de Estado y que no podían divulgar esas fotografías tomadas en los años 50 a otro personal que no estuviese clasificado top secret. O sea, le dijeron sí, muchas gracias, lo siento, no podemos. Pero se lo dijeron de una manera increíblemente diplomática, como tiene que hacer la gente que está en estas posiciones. Bien, lo siguiente paso es bastante curioso. Resulta que este señor, el doctor John Morris, que es el hijo del dirigente de un grupo fundamentalista, pues le escribió otra vez al congresista Bob Wilson. Esta vez lo hizo un año después, en enero de 1975. Y le dijo que él tenía fuentes muy informadas que le habían asegurado de que la CIA y otras agencias de inteligencia americana habían estado tomando fotos del arca en la montaña Ararat, incluso tan lejos como 1974, como el año anterior a la fecha en que él estaba pidiendo ver las fotos. Amigos, ¿cómo
este señor fundamentalista, bueno, perdón, no sabemos si lo era, no nos lo dicen, pero supongamos, ¿no? Un poquito esto de tal palo, tal astilla. Como, bueno, este señor, hijo de un director fundamentalista, de una organización fundamentalista cristiana, esto consiguió estos soplos sobre asuntos gubernamentales, encaja un poco en lo que les llevo diciendo de que estos fundamentalistas están metidos en todos los aspectos de gobierno. Y no digo infiltrados, y no digo quinta columna, y no digo nada feo. Estoy diciendo de que son gente como tú, como yo, y son gente como adventistas, como musulmanes, como judíos, y buscan trabajo y encuentran trabajo, y algunos están metidos en este tipo de trabajo, solamente que tienen un incentivo religioso que los une para divulgar entre ellos y darse ciertos apuntes sobre cosas que, si no fuese por esta motivación religiosa, quedarían subyugados más hacia el secreto. Una vez más, el departamento de prensa de la CIA le contestó a Bob Wilson y al señor Morris que sí, había fotografías. No confirmaron que eran fotografías del arca, había fotografías del monte Ararat en cuestión. Pero estas fotografías no podían ser divulgadas a gente que no tenía la acreditación apropiada de seguridad. Ahora, el asunto se complica para las agencias de inteligencia porque lo siguiente tiene lugar. Entre los primeros meses de 1975, el señor Ferdinand Navarra, aquel francés que había ido una vez a que le analizaran un trozo de palo que él decía que pertenecía al Arca de Noé, estaba publicando un libro llamado El Arca de Noé, yo la toqué. Y estaba en Washington en una pequeña, no sé, cabina, en una cabina de ventas, haciendo publicidad acerca de su libro. Y había muchísima gente que visitaba su cabina de publicidad del libro. Lo que era más fascinante era que él tenía el trozo de madera que él decía que venía del arca al lado suya, como un mudo testigo de todas sus hazañas. Dentro del libro también narraba cómo él había conseguido traer en plan contrabandista, destraperlo así por los escondidas, ese trozo de madera, y había conseguido meterlo en los Estados Unidos y hacer su libro. Y en la historia aparecía una historia, como digo, de contrabandistas digna de una película de espías. Para añadir fuego al tema, se desclasifican eventualmente unos documentos que son conjuntos entre la CIA, la Agencia Nacional de Interpretación Fotográfica, que sus siglas son NPIC, en los cuales se revelan que la CIA había encargado a agentes encubiertos que acudiesen al puesto del señor Ferdinand Navarra para, y esto está escrito en el memorando desclasificado, aprender lo más que pudiesen del problema del arca. Y también, esto ya no estoy leyendo literalmente, esto ya es parafraseando, y también que aprendiesen cuánto sabía este señor sobre la situación. Una vez más, amigos, por documentos desclasificados nos encontramos que la CIA había designado recursos humanos a la investigación de gente que decía saber cosas sobre el Arca de la Alianza. Perdón, el Arca de Noé. Esto se me va a confundir un montón de veces. Otro documento también desclasificado por parte de la CIA revela que hacia finales de 1975 la CIA le dedica personal a el estudio de otra publicación. En este caso es el libro del señor Thomas Nelson, que se titula The Ark of Ararat, o sea, la Arca del Ararat, y que fue publicado en julio de 1975. Pero es que en el 75 fue un año un poco peludo por la cuestión arca para la CIA, porque, para colmo, un grupo de cristianos fundamentalistas llamado Holy Ground Mission, la misión del suelo sagrado, y que estaban basados en Frankston, Texas, empezaron a circular unas fotos de una expedición que habían hecho al monte Ararat en 1974, el año anterior. Y habían vuelto con unas fotos donde se mostraba en la ladera del monte Ararat había un bulto anómalo y ellos estaban diciendo que eso era el arca. Este grupo fundamentalista se acercó a la CIA a pedir confirmación de que esa fotografía
era el arca. La CIA ni siquiera les dignó una entrevista. Esa parte no me extraña. Y miren, no importa cuánto tiempo pasara, la CIA no conseguía sustraerse de este asunto con el monte Ararat y la famosa Arca de Noé. Porque en 1982 el astronauta James B. Irving, que estuvo en el Apolo 15, fue y telefoneó, así, de la nada, al señor Dino Brugioni, que había trabajado en el National Photographic Interpretation Center, que el NPIC que dije antes, que era una subsidiaria de la CIA para interpretar fotografías, y le pidió que si el señor Brugioni podía confirmar su involucración en analizar las fotos del monte Ararat y si le podía dejar al astronauta mirar esas fotos donde mostraban el arca. ¿De dónde venía esto? Bueno, pues que el señor James B. Irving, después de haber hecho sus expediciones con el Apolo 15, regresó a la Tierra, obviamente, si no, no podríamos contar esa historia, y él personalmente empezó a armar una serie de expediciones al monte Ararat a buscar el arca. Claro está, ¿no? Que Brugioni, el analista que ya no trabajaba para la CIA, pero había trabajado para la CIA anteriormente, pues le dijo que las fotografías no tenían nada que revelar, no tenían nada que ver, no había un arca en ellas. En el año 1992, un entusiasta llamado Charles P. Aaron se puso en contacto con la CIA y dijo que no solamente él contaba con el apoyo del astronauta James Irving, sino que además enumeró un bastante buen número de senadores de los Estados Unidos de América que lo apoyaban en su petición. La petición consistía en que estaba pidiendo que por favor la CIA compartiera con ellos, con este grupo de gente, la información que podían tener, las fotografías que podían tener en su posesión acerca del Arca de Noé. Aquí viene una parte increíblemente conspirativa, pero a la vez un poquito forteana. Resulta que el señor Charles P. Aaron recibió un rotundo no, largo de aquí, de la CIA, diciendo que no les iban a compartir ninguna fotografías. Entonces, para usar contrapeso, el señor Charles P. Aaron vuelve a contactar con la CIA y les dice que si colaboran, él se ofrece a revelar los nombres de unos departamentos del gobierno americano que ha desarrollado una tecnología capaz de penetrar a través de capas espesas de hielo y hacer algo parecido a unas fotografías 3D de objetos incrustados en el hielo. Aquí se encuentran unos documentos desclasificados donde la CIA se puso en alerta roja intentando investigar si existía semejante tecnología y quién la tenía, basada solamente en la declaración de este señor. Y a la vez que ellos están buscando esta tecnología en otros departamentos gubernamentales, pues es cuando se desclasifican los documentos que se revela la pregunta que hizo este señor acerca del Arca de Noé a la CIA. El siguiente punto inquietante aparece en 1993, un año después. Los documentos desclasificados revelan que un trabajador, un analista de la CIA, puso un memorando. Ese documento desclasificado borró a conciencia el nombre de esta persona, de este analista, pero él sí puso un memorando diciendo en que había descubierto una compañía de televisión que hace poco había pedido unas fotografías que la CIA tenía del Arca de Noé y las mencionaba por nombre y por número serial. Lo curioso es que en el documento el analista se refiere no a fotografías del monte, no a fotografías de la localización del arca, no a fotografías aéreas espías, a fotografías de el Arca de Noé. Eso está literalmente escrito en el memorando. Amigos, en el año 2006
se desclasificó otro documento datado en febrero 7 de 1994. Y en ese documento, el director del Departamento de Ciencia y Tecnología, que se llamaba R. James Woosley, declara que en estos momentos no hay ningún efectivo ni ninguna intención de continuar llevando a cabo búsquedas adicionales del arca de Noé en la región del monte Ararat. Palabras claves aquí, amigos: continuar y adicionales. Y la CIA no fue la única agencia que se pasó tocando las narices con esto del arca de Noé. Resulta que el Departamento de Inteligencia, de la Agencia de Inteligencia, que se llama DIA, pues tuvo que lidiar en 1995 con el profesor Porcher Taylor de la Universidad de Richmond, que él ya se llevaba interesado en la historia del arca de Noé desde 1973. Pero en 1995, y para sorpresa de todo el mundo, y aquí mucha gente dice que posiblemente por error, la agencia DIA desclasificó unas fotos tomadas del monte Ararat en 1949, donde se ven perfectamente las anomalías y los bultos. Entonces, y decimos que posiblemente por error, porque inmediatamente la agencia empezó a lanzar memos a la prensa y a todo el mundo que estuviera interesado en el tema, intentando cubrirse las espaldas. Decían que sí, que existía una anomalía, que se podía apreciar. Se volvieron totalmente serviciales y ayudando. Mientras tanto, en el año 95, la CIA está negando que tiene ninguna investigación corriendo, o que ha tenido alguna investigación, o que tiene fotos sobre el monte Ararat. Entonces tienes una agencia que sin querer se le caen los pantalones, que es la DIA, y tienes la otra que se cubre hasta el cuello defensivamente. Ahora que en 1995 salieron estas fotos desclasificadas por el Defense Intelligence Agency, el DIA, de repente todo el mundo está interesado en el arca de Noé. Y 2 años más tarde, en el 97, aquel analista Dino Brugioni, que había sido abordado por el astronauta James Irving, y al cual él le había negado ningún envolvimiento con fotografías que tuviesen que ver con el arca de Noé, aquí este señor Dino Brugioni se recanta. Bueno, no podemos decir que se recanta, tenemos que decir que quizás cambia de postura un poquito. Ahora dice de que sí, él sí había visto esas fotografías de las que están hablando ahora todo el mundo, esas reveladas en el 95. Las había visto ya en el 73. Y no se atreve todavía a decir que esa es el arca de Noé, pero sí admite, ante entrevistas, de que revela la presencia de algo anómalo en la montaña. Supongo que a continuación debiéramos hablar del proyecto Polvo Lunar, el proyecto llamado Moondust, que es donde ciertas agencias de inteligencia comienzan a investigar la posibilidad de que objetos sagrados fuesen de hecho tecnología alienígena. Y estos de verdad que son reportes de estas agencias gubernamentales. El más importante llamado Polvo Lunar, Moondust. Pero amigos, si se fijan en el reloj, no nos da ya tiempo. Yo lo que más quería traer a colación al narrarle toda esta colección de documentos desclasificados es que las agencias gubernamentales pueden decir una cosa, pero por el otro lado de la boca están haciendo otra cosa. Muchos de ellas ustedes piensan que son simplemente agencias de espías, agencias que se preocupan de asuntos económico globales y sociopolíticos. Pues bien, yo creo que ya he mencionado suficiente memoranda que ha sido desclasificada que muestra que no es así, que no es solamente así. Hay mucho más detrás. ¿Y por qué? Bien, porque es la cuestión de que existe Clave 45. Clave 45 no quiere hablar
de humanoides. Clave 45 no quiere hablar de fantasmas. Clave 45 no quiere hablar de conspiraciones. Clave 45 quiere hablarles, quiere decirles, quiere hacerles ver de que aunque quizás ustedes odien hablar de política, quizás ustedes odien hablar de economía, de sociedad, todo esto está hilvanado porque la gente que hoy en día maneja los hilos del mundo tiene a su disposición recursos suficientes para no tener que preocuparse de pagar el alquiler, de pagar la hipoteca, de pagar la letra del coche. Ellos lo que les preocupa ahora es encontrar unas cosas que parecen increíbles, pero que si fuesen ciertas y otras personas las encontraran, podrían poner en peligro su supremacía, su reinado, su status quo. Por eso, todo está hilvanado, todo, desde las investigaciones esotéricas, las investigaciones incluso de fantasmas, los alienígenas, la vida extraterrestre, el reporte Brookings, al que me he referido ya en varias ocasiones cuando estaba hablando de la NASA, de las misiones Apolo y otras cosas por el estilo. Es muy fácil sentarse y usar el misterio como un entretenimiento, facilísimo, pero voy a decirles una cosa que puede que resulte un poquito desagradable. Usar el misterio como entretenimiento tiene poca diferencia de usar la pornografía como entretenimiento. Tiene poco diferencia de usar novelas romance como entretenimiento. Esto no es entretenimiento. Puede que resulte entretenido indagar y buscar. Pero ustedes, si quieren ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema, tienen que empezar a darse cuenta de que a medida que van encontrando claves y se van acercando más a la gran verdad, ahora ustedes tienen que convertirse en parte de la solución. Hoy en Buscando Claves, la CIA y el Arca de Noé. Amigos, no creo que Clave 45 sea el programa más indicado para empezar a contar con todo lujo de detalles qué es el Arca de Noé, o por qué es interesante. Pero sin embargo, me debo a la audiencia y vamos, tenemos que dar un poco de contexto a todo. Así que vamos a dar un breve resumen sobre qué es esto de el Arca de Noé en cuestión de unos pocos segundos. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio. Y así, poco a poco, paso a paso, sección a sección, llegamos a la parte favorita de este podcast, que es la sección de contactados. Este podcast fue grabado a finales de julio, entre el 26 y el 28 de julio. Por tanto, si no encuentran aquí su correo, su comentario, pues sepan que seguramente aparecerá después o bueno, en fin, es probable que aparezca después o que ustedes lo pusieron un poquito después de la fecha en que lo empecé a grabar. Y también todo se ha dicho, no siempre voy a leer todos exclusivos, pero sí la mayoría. Sí quiero decir que yo le encuentro una cierta intimidad a los correos electrónicos. Me encantan, es porque una persona tiene que abrir un correo, tiene que escribir, es poner la dirección, enviar, uno sabe que tiene bastante más trabajo, por tanto yo los agradezco bastante a la gente que se molesta en escribir correos electrónicos. Voy a empezar con uno de ellos que nos llegó a nuestra dirección de la clave 45 @mail.com. Saludos desde España.
muchas gracias por tu trabajo. Hace poco que he descubierto tu programa y me interesa mucho porque trata los temas censurados, las versiones no oficiales, los temas ocultos, pero sin perder el mismo pensamiento crítico que tenemos para no creer en las versiones oficiales. O sea, sin hablar de reptilianos y demás cortinas de humo. Se agradece y es muy importante hacerlo así. Se nota que te documentas antes de ponerte delante del micro. Ánimo y gracias, Nuria. Repito, los correos electrónicos tienen una cierta intimidad y fíjese que increíblemente bien compuesto estaba este correo, tremendamente buenísima gramática y que bien verbalizado y los pensamientos que bien expresados. Pero sobre todo, Nuria, gracias por tener esa inmensa cortesía de tomarte 5 o 10 minutos y escribir. Es algo inapreciable. Muchas gracias. Después también nos llegó otro correo de Samantha. Y solamente el encabezamiento me encantó. Decía: saludos desde Galicia. Hola Gerald, acabo de escucharte por primera vez. He devorado el 27 y he empezado el 28 y he descargado aquellos en los que abordas mi temática favorita, que son ovnis extraterrestres. Me he suscrito a tu programa, me encanta el enfoque que le das. No seguía ningún programa desde el sótano sellado. Magnífico trabajo. Prometo seguirte y dejarte conocer mis impresiones. Por cierto, me encanta tu acento, voz y forma de hablar. Un cordial saludo. Y muchas gracias, Samantha. Repito, es una cosa que vamos, si no recibiese ningún comunicado más que este o que el anterior, pues hacéis que valga la pena completamente. Yo ya le contesté a cada uno de estos correos por separado dándole las gracias, pero conviene también, es de bien nacido ser agradecidos y conviene dar las gracias aquí en el aire. Otra cosa que también quiero añadir, y creo que lo he comentado alguna vez, es que soy un admirador de las tierras gallegas. He pasado por ellas bastantes veces y vamos, cada vez que estoy en España intento volver a pasar por ellas. Me encantan esas tierras y me encanta mucha de la gente que hay ahí. Así que este saludo que recibí fue doblemente apreciado. Nuestro amigo Jimmy Recinos se nos mandó una petición de amistad por Facebook, la cual aceptamos y nos encanta. Esperamos ver tus comentarios en los muros, Jimmy. Te mandamos saludos. Elio Pons también estaba bastante activo. Muchas gracias, Elio. Antonio Bonilla volvió en el episodio 28, análisis de las apariciones en Pensilvania, y nos dijo: estoy de acuerdo en el tema de las conspiraciones, pero para mí los hechos históricos son otra cosa. Por cierto, hoy me ha gustado mucho el programa y ya estoy totalmente enganchado, y espero el siguiente. Un saludo de Antonio para ti y todos los oyentes, aunque alguno no esté de acuerdo conmigo, y repito, no soy de derechas, prefiero no posicionarme por mi trabajo. Tranquilo, Antonio, queremos a todos los derechas, izquierdas, centros y no posicionados y requete posicionados. La gente al final es gente, y eso, no hace falta decir nada ni identificarse con nada. Creo que lo más importante es empatizar, lo más importante es ser humano, lo más importante es intentar escuchar e intentar acercarse al prójimo en la medida de lo posible. Y yo creo que tú lo haces de una manera brillante, amigo. También nuestro amigo Eduardo Javier. Gerald, ¿me podrías decir si el programa que mencionaste de La Rosa de los Vientos, temas espirituales, es de hace solo una semana o era otro anterior? El programa, como el anterior, muy bueno y entretenido, aunque no esté totalmente de acuerdo contigo, pero de eso se trata, ¿no? Y con el compañero de antes te digo que no pasa nada por las ideas políticas, cada uno es y piensa lo que quiere, solo faltaría. Saludos cordiales. Y continúa después en otro post diciendo: hola, en relación a este programa recomiendo un trabajo de investigación muy bueno y extenso, que es el libro Conocimiento Prohibido de Miguel Pedrero. Y esa es una recomendación genial, Eduardo, me la secundo. Está muy bien esa recomendación del libro de Miguel Pedrero. Para el que le guste este mundo de los fenómenos misteriosos, saludos, y esperando desde que conozco este espacio con ilusión el próximo programa. Pues muchas gracias por tus palabras y por tu aportación, de eso se trata. Estoy seguro que alguien ha parado la oreja y ha dicho: qué interesante, Conocimiento Prohibido, altamente recomendado. Miguel Pedrero últimamente merece tener mucha más fama de la que consigue. Nuestra querida y adorada Mesme, que te mandamos saludos a ti y a toda tu maravillosa familia, comenta también en el programa 28:
cuando estaba haciendo los análisis de las apariciones en Pensilvania. Dice: lo mejor de estos dos audios es la presentación en el primero y cómo se sumergen los hechos el segundo. Muy bien relatado. Yo apostaría por hechos daimónicos. Un saludo y a la espera del siguiente. Amigos, y como había dicho antes, los que oigan este programa por primera vez, pues en la página web busquen el podcast 28 y sigan el enlace, y ahí van a encontrar unos gráficos rehechos, gráficos basados en los gráficos del programa 27, solamente que los volví a hacer, los pasé a tinta, los hice limpitos y eso, y así se pueden hacer una idea de lo que el señor J.T. Smith me dijo que estaba de acuerdo con lo que yo estaba representando en papel. El oyente Wolf me dice: sí señor, aciertas de pleno en lo que se refiere al tema de Niza, porque en ese programa, el 28, hice un comentario acerca de lo que significaba detrás de la divulgación del terrorismo en Niza. Pero te arriesgas mucho, compañero. Haces un gran programa, espero que sigas así. Y me encanta tu acento. Saludos desde España, hermano. Muchos saludos para ti, señor Wolf. Muy gracias por el comentario. Eduardo Javier también volvió a decir que se me olvidaba, mi intención sobre todo es recomendar, con todo respeto al trabajo de Gerald, un espacio que a mi parecer muy bueno, el sótano sellado. Lo dicho, gracias. Y Wolf le contesta acto seguido: sí, el sótano sellado es un buen programa, doy fe. Y yo hice una aclaración después diciendo: sí, por favor, hagan las recomendaciones que quieran y no se preocupen, siempre que sean así cosas de calidad, pues eso está agradecido. Lo importante es difundir, lo importante es compartir. Y Musa nos dice: espero tu próximo programa, el de Yahvé tiene pinta de ser muy interesante, no te demores mucho en hacerlo. Pues ya creo que es el siguiente, amiga Musa, estoy bastante seguro que ya es el siguiente, así que después de este creo que ya nos cae encima. Me encantó el de Ratnar Edu. Estaba navegando tranquilamente por mis temas favoritos y entre ellos, por supuesto, el mundo del misterio. Y bingo, di con este programa. Me parece muy bueno, interesante. Engancha mucho la forma de expresarse y el acento del presentador. Aunque lo más importante, los temas y las reflexiones que se realizan. Diferente, impactante y lo más adictivo y expectante. Gracias por levantarme los ánimos de esa manera. Julián en el programa 27 nos dijo: excelente programa y con tu forma de narrarlo es el toque especial que lo hace excelente. Saludos desde Querétaro. Y le dimos también muchos saludos a nuestro amigo. Apareció el usuario Bazdarov que nos dijo: vaya, sin ánimo de lucro, dice tras 10 minutos de enlaces virtuales, otro vendehumos. Y después continúa añadiendo: probable quiere decir demostrable, hasta ahí he llegado. Espero que sea uno de estos usuarios que llega, no le gusta y se va, porque honestamente no tengo ganas de verle el nick ni el avatar por mi muro, porque pues, les juro a ustedes, amigos oyentes, de que yo puedo aguantar gente metiéndose con los temas que trato, gente hablando sobre mis dequeísmos, mis acentos, mis maneras de expresarme, esto, lo otro, o que estoy hablando basura, está bien, pero una cosa que de verdad me parece ya rayando lo insultante es que yo exprese que estamos haciendo programas sin ánimo de lucro, yo no tenga ningún sistema de monetización dentro de iVoox, yo no esté vendiendo nada, no dé ninguna web para vender nada. Ustedes pueden entrar en mi web y ver que no hay ni peticiones de PayPal, no hay peticiones de nada. Mi canal de YouTube está deshabilitado para monetizar, y venga un bocachanclas, así como este, un sumo ignorante que no tiene ni jodida idea de economías, y diga que estoy baballando, que soy un vendehumos y que estoy diciendo basura por decir sin ánimo de lucro. No, señor, usted lo que es un ignorante recalcitrante. Los principios básicos de la economía indican que yo impongo el valor que quiero a mi tiempo. Por ejemplo, cuando tengo mi trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo estoy cobrando, por decir una cifra aproximada, porque no me apetece entrar en detalles, cerca de $150 la hora. Entonces, cuando me siento aquí y decido no hacer horas extras, decido hacer un podcast y me lleva 4 o 5 horas entre hablar y después editar y después hacer el corta y pega y poner música, etcétera, pues me estoy estoy perdiendo de ganar cerca de $600. Yo, aún así,
no hago nada, no monetizo. Repito, no pongo nada para vender, no pongo nada para ganar, nada en absoluto. Por tanto, eso es una pérdida de oportunidad que tengo y estoy perdiendo la oportunidad de ganar $600 si estuviera trabajando en otro trabajo como el que tengo y podría estar haciendo ese dinero. Ahora, incluso, y esto es un hipotético, amigos, esto es un hipotético que nunca jamás va a pasar, pero incluso si yo decidiera poner un anuncio de monetización o lo que fuera, o un PayPal, y recuperar esos $600 que pierdo, eso todavía no sería un lucro, porque me haría salir a cero entre el tiempo que invierto y lo que vale mi tiempo, y lo que yo estaría recopilando de la gente o de la audiencia o de los que me quieran contribuir. Aún así no habría lucro. Lucro es si yo recopilo, si yo junto $600 y 5 centavos, porque eso ya serían 5 centavos más allá de la ganancia. Y eso ya sé que es muy difícil, señor Bazarov, pero se trata de economía. Y se trata de ir un poco a la escuela, a la universidad y aprender. Ni siquiera eso, amigos. De hecho, pueden agarrarse con libros de economía básica en la biblioteca, porque es una casa muy grande donde hay muchos libros. Ojo, ojo, libros que están llenos de letras. Y bueno, en fin, como pueden ver, me caliento cuando alguien se pone a cuestionar lo que comento de que esto está hecho sin ánimo de lucro. Ahora, el hecho de que yo decida intentar divulgar, intentar apoyar a otra gente, me estoy refiriendo por ejemplo al fabuloso escritor Marcos Polvoranca, que tiene un libro que a mí me encantó y que me parece que tiene poquísima difusión, La pirámide invertida de Toledo, y que la puse en mi página web, etcétera. Usted tiene que enterarse si me están pagando o no, y en este caso yo aseguro que ni el señor Marcos Polvoranca me está pagando por darle difusión a su trabajo, ni yo le estoy cobrando, ni la editorial me está pagando, ni yo lo estoy cobrando, ni la publicidad me está pagando, ni yo estoy cobrando. No hay ningún intercambio de moneda. El intercambio de medios de difusión, si yo estoy hablando por ejemplo de esa revista que me gusta llamada El Mundo Sobrenatural, lo hago por vocación, porque me parece digno de darle un empuje y me gustan sus contenidos, por tanto lo respaldo. Es lo bueno de no estar cobrando nada de nadie. Yo puedo promover las cosas que me gustan y puedo permitirme el lujo de no promover lo que no me gusta. Incluso me puedo permitir el lujo de criticarlo duramente si así creyera que es necesario. Y me parecía necesario hacer esta pequeña aclaración, amigos, para entender de que si algún día me cabreo de mala manera con alguien en algún muro que me sigue tocando el tema de la monetización o del lucro, no se extrañen que sea la única razón por la que lo banee, por la que lo destierre de los foros a esa persona. Porque es algo un poco ya toca narices, es algo ya intención de maldad. En fin, va contra el espíritu por lo que estoy haciendo. Ustedes no me tienen que pagar nunca nada, me dedican su tiempo, yo no les cobro y yo le dedico el mío. Y entre tanto nos intercambiamos ideas, ustedes escuchan lo que yo digo, yo leo lo que ustedes opinan y me maravillo de la interactuación que ocurre y hacemos un programa un poco creativo, constructivo y edificante. Eso no quiere decir que a veces no me cabree y que no suelte barbaridades como dije contra este usuario, pero vamos, creo que las cosas claras y el chocolate espeso, como he dicho. Si para ofender asumamos dos aspectos, uno que es intención de ofender y el otro que la persona ofendida sienta ofensa. En este caso yo siento ofenso y siento que me han ofendido cuando mienten y van a llevarme la contraria acerca de la monetización de este programa. No hay ninguna monetización en ello, así que por favor intenten evitar decir que la hay, o si lo van a hacer por lo menos intenten demostrar que la hay. En fin, repetimos, clave 45 nunca va a ser de pago, ni monetizado, ni nada de eso. Y si por ejemplo algún día cobran por poner cosas en iVoox o ustedes por escucharlas, yo me retiro de iVoox y me busco otro canal, otra alternativa. Eso es lo que contrae. El asunto está en que el conocimiento tiene que ser por lo menos exento de costo monetario, porque tiene otros tipos de costos. Tiene inversión de tiempo, tiene inversión de intelecto, tiene un poco de energía.
y después los efectos que produce son de por vida. Intentar encontrar por eso hablo de que este es un programa. Y no solamente encontrar una manera teórica. Creo que ya he estado hablando bastante, amigos. Hemos llegado entonces a seguir el programa y ponerlo en marcha. Vamos a dar las últimas gracias que nos quedan. Y bien, amigos, hasta aquí buscando claves. Nos ayudaron a Continuamos ahora adelante el resto del programa. Pero les recuerdo las vías de contacto, por favor, para que nos dejen saber qué opinan sobre este tema de la intervención de agencias gubernamentales en busca, o por lo menos en la ofuscación, de la existencia de objetos sagrados perdidos, como fue el Arca de Noé. Una vez más, nuestro correo electrónico es la clave 45, siempre con un número, siempre 4 y 5, @mail.com, mail.com. Nuestra web está en clave45.wordpress con 2 s al final.com. En Google Plus estamos en clave45, en Twitter en @laclave45 y en Facebook por clave45. También pueden encontrar las vías de contacto en el muro de iVoox, debajo de la descripción del programa. Si no han podido recordarlas y quieren usarlas, entren en el muro de iVoox, hagan un poquito a la barra espaciadora hacia abajo donde ponemos la descripción del programa y podrán ver que he transcrito ahí las vías de contacto. Úsenlas, amigos, es una manera excelente de estar en contacto y hacer esto un programa orgánico donde yo me nutro de ustedes se nutren de mí. Y eso, el siguiente programa vamos a intentar hacer ese que hemos dicho de el déjà vu, no se lo pierdan. Espero que sea muy interesante desde un punto de vista sociológico y de religión comparativa y misterios. También, claro, habrá un pelín de conspiración en todo ello. Vamos a empezar por dar nuestras gracias especiales a nuestra avalista fiscal y de asuntos viles y pecuniarios, la señora Cindy Nero. También queremos extender nuestras gracias especiales a nuestra consultante de asuntos anfíbicos y extrasensoriales, la señorita Elba Tracio. Y a continuación, amigos, un cálido aplauso a nuestra numeróloga y experta en geometrías profanas y divinas, la señora Irma Temática. Y por último, un cálido agradecimiento a nuestro interno encargado de cúmulos, estratos, cirros y mapas geodésicos, el señor Néstor Menta. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Gracias por haber estado ahí. Sin ustedes ahí, yo no estaría aquí. Recuerden, salimos los martes, bien entradita la madrugada, a primera hora. Así que búsquenos por iVoox y déjenos saber qué opinan, qué quieren, qué les gustó, qué no les gustó y qué temas tratar. Y recuerden, no, como siempre nos despedimos diciendo, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Se despide de ustedes su amigo y compañero de viaje, Gerald Dean. Y nos vemos en el próximo Clave 45, el próximo martes. Gracias, amigos, y hasta luego.